Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a ver 3 temas de lo que llaman de recursos humanos y de las tareas de recursos humanos HAR. Por un lado vamos a ver liquidación de sueldos, administración de personal y compensaciones y beneficios. Ya con estos 3 temas estaríamos cumpliendo con todas las tareas o responsabilidades del área de recursos humanos, o sea, ya si vemos este cuadrito que es con el que fuimos haciendo el repaso en cada una de las clases, fuimos pasando por cada una de las funciones del área de recursos humanos. Para hacer un repaso, planificación de talento, búsqueda y selección. Hoy vemos administración y liquidación de sueldos, gestión de desempeño, compensaciones y beneficios, capacitación y desarrollo, relaciones laborales, seguridad e higiene, y la que dijimos que atraviesa todas, la comunicación organizacional. Entonces, partiendo de que de todas las tareas y funciones de recursos humanos hacemos el refuerzo de cuál es el objetivo de que existan estas áreas dentro del área global de recursos humanos, hoy vamos a ver que el área de liquidación de sueldos, el objetivo principal que tiene es cumplir dentro de las normativas legales y de los procedimientos internos el pago y la liquidación de los sueldos en tiempo y forma. ¿Sí? Para ello, ¿sí?, se hace el cálculo. Hay alguien que tiene el micrófono desmuteado. Se hace un proceso a través del cual se calcula y se abonan las remuneraciones de todos los trabajadores, ¿sí? Esto se da en un periodo determinado que puede variar de acuerdo a la empresa. En algunas empresas se paga de manera mensual, en otras quincenal, en otras, dependiendo, también se puede llegar a hacer desde la jornada. Esta liquidación de sueldos o el cálculo de estas remuneraciones además va a tener descuentos y retenciones, ¿sí?, que van a tener que ver con la legislación vigente. O sea, de acuerdo, por ejemplo, dentro de qué convenio está encuadrada la empresa, va a tener determinados descuentos que van a ir luego al sindicato que lo contiene. ¿Cuál es el foco de esta área? Hacer que las personas, todos los que integran la compañía, cobren en tiempo y forma, ¿sí? Porque toda relación o contrato de relación de dependencia de las empresas tienen una contraprestación. Uno pone la mano de obra o su conocimiento o sus competencias a disposición de la compañía contra la prestación de una remuneración, o sea, todos trabajamos por un sueldo. Bueno, el área de liquidación de sueldos lo que tienen que garantizar es de que estas personas que trabajan dentro de la empresa cobren en tiempo y forma, pero siempre teniendo en cuenta todas las normativas legales y usos y costumbres de la organización vigente. ¿Esto qué sería? De principio, la ley de contrato de trabajo, ¿sí?, que es la que abarca y engloba a todas las personas que trabajan en relación de dependencia dentro del territorio de Argentina. Y después las particularidades que pueden llegar a tener un convenio colectivo de trabajo, las disposiciones sindicales, los procedimientos internos, y cuando hablamos de usos y costumbres, es, por ejemplo, cuando la empresa dispone determinados usos y costumbres, como por ejemplo podría llegar a ser pactar de que todos los colaboradores de esta empresa cobran el último día hábil del mes o cobran hasta el cuarto día hábil del mes. O sea, se pauta, digamos, determinadas costumbres que se van a sostener en el tiempo y que van a ser de conocimiento de todos los que integran la compañía. O, por ejemplo, plantear desde el área de liquidación de sueldos cuál va a ser el circuito y los tiempos de cortes de cómo se va a administrar la información para llegar en tiempo y forma al momento de la acreditación de haberes con toda la información prolija, ¿sí?, para que después esa info se vea reflejada en los recibos de sueldo de todos los integrantes de la compañía. Entonces, partiendo de esta base, el área de liquidación de sueldos lo que va a hacer es va a tener interacción con las distintas áreas dentro de la empresa que le van a proporcionar información que luego liquidación de sueldos va a procesar y va a reflejar en el recibo de sueldo. ¿Qué información es esta? Por ejemplo, con el área de administración de personal, que es el área que va a administrar todo lo que tenga que ver con la información documental del personal dentro de la compañía, va a tener una interacción que puede llegar a ser en cuanto a la información de altas, bajas y modificaciones
de información que tenga que ver con el personal de la empresa. Como puede llegar a ser un alta en una obra social, una modificación de, cambia, no sé, viene teniendo OSECAC y pasa a OSDE. Bueno, administración de personal tiene esta información, se la pasa a liquidación de sueldos. ¿Por qué? Porque liquidación de sueldos tiene que reflejar esta info dentro de la liquidación y el recibo de haberes. Otra información puede llegar a ser datos personales. Tenemos una persona que comunica que se va a casar. Bueno, le tiene que comunicar al área de liquidación de sueldos que tal persona ingresa en periodo de licencia por matrimonio, ¿sí? Y presenta los certificados pertinentes al área de administración, pero administración comunica liquidación de sueldos para que lo refleje en el recibo de sueldo. Y va comunicándole todo el ciclo de vida laboral dentro de la empresa, de los colaboradores, al área de liquidación para que lo refleje en el recibo. ¿Cuál puede ser también? Licencias por matrimonio, licencias por nacimiento. Cuando una persona empieza, digamos, todo el ciclo del prenatal, tiene que presentar determinada documentación. Renuncias, despidos, ¿sí? Las bajas, digamos, también las comunica para que el ente de liquidación de sueldos haga la liquidación final pertinente, ¿sí? Toda esa información que tiene que estar reflejada en el recibo de sueldos. Pues tenemos, digamos, la interacción con el área de compensaciones. Como vamos a ver hoy en la clase a continuación, el área de compensaciones se ocupa de todo lo que tiene que ver con el paquete compensatorio, ¿sí? Con cuánto es lo que va a cobrar cada una de las personas que están dentro de la empresa. O sea, liquidación de sueldos lo procesa y lo refleja en el recibo, pero compensaciones es el que analiza cuáles son estas remuneraciones y cuánto va a cobrar cada una de las personas dependiendo del trabajo que realicen. Entonces, compensaciones le va a comunicar a liquidación de sueldos cuando, por ejemplo, hay una promoción y alguien tiene un aumento de sueldos, cuando, por ejemplo, hay alguna modificación con respecto a bonos, ¿sí? Que tenga que pagar por la rentabilidad de la compañía o por los resultados de la compañía, cuando, por ejemplo, hay modificaciones en cuanto a los beneficios. Puede que hayan beneficios dentro de nuestra empresa que tengan que ver, como podría ser un beneficio de la guardería, o un beneficio de el gimnasio, o podemos tener también incluido el servicio de comedor, o determinada cobertura de algún monto que compense el momento del almuerzo, ¿sí? Bueno, toda esta información que quizás tenga que estar reflejada dentro del recibo de sueldo, se la comunica del área de compensaciones al área de liquidación de sueldos. Otra área que interactúa con liquidación de sueldos es el área de relaciones laborales, que es el área que está en contacto directo con los sindicatos, ¿sí? Y con todo lo que tiene que ver con la parte gremial y quizás, o sea, delegados dentro de la empresa. Cuando hay alguna modificación que puede llegar a venir desde las paritarias, que no sé si ustedes escucharon, todos los años llega momento de abril y está todo el mundo ahí pendiente de cuáles son las paritarias que sacan los convenios. Bueno, son aquellos acuerdos que se da entre el sindicato y la patronal de cuáles van a ser los porcentajes de aumento del año. Esta información es quizás la que proporciona el área de relaciones laborales al área de liquidación de sueldos para que refleje nuevamente esta info en la liquidación de los haberes. Después tenemos los business partners de recursos humanos, que como ya vimos en aquella primer clase que nos contó Caro, digamos que existen distintas estructuras dentro del área de recursos humanos en cuanto a lo que es organigrama, puede que haya una persona responsable de cierta unidad de negocio que lo que va a hacer es recabar toda la información de ese equipo, de esa unidad de negocio, y la va a comunicar al área de liquidación de sueldos con la misma función, o sea, de comunicarle quizás la información que podría proporcionar administración, compensaciones y relaciones laborales, pero de toda esa unidad de negocio. Entonces comunica las licencias, comunica los cambios de obra social, comunica cuando alguien entra en maternidad, matrimonio, comunica cuando alguien hace horas extras, ¿sí? Cuando hay, digamos, alguna compensación variable, que puede llegar a ser quizás un bono o alguna comisión por ventas, ¿sí? Bueno, toda esta información la recaba, digamos, el business partner de recursos humanos y la comunica liquidación de sueldos. Y por último, puede que en la estructura de nuestra organización hayan otras áreas o divisiones que comuniquen directamente a liquidación de sueldos y quizás no sean parte del área de recursos humanos.
como podría llegar a ser el área de ventas, por poner un ejemplo, tiene, no sé, determinados objetivos de venta para cobrar una comisión variable. Esta comisión variable depende, digamos, del objetivo alcanzado mensualmente. Entonces, el jefe de venta organiza, digamos, esta información y en determinado momento del mes se la comunica al área de liquidación de sueldos para que la refleje como remuneración variable dentro del recibo de sueldo, ¿sí? Como este ejemplo, podría que también exista, no sé, desde el área de administración y finanzas, que también nos comuniquen cierta información, o algún responsable de cada una de las áreas de la empresa nos vaya comunicando determinada información, siempre manteniendo el marco legal y las políticas internas de la compañía, ¿sí? Lo que se propone siempre desde el área de recursos de liquidación de sueldos es mantener cierto cronograma y orden de en qué momento pasar esta información para llegar en tiempo y forma luego con el pago de haberes, ¿sí? Que es súper importante porque hay plazos legales que cumplir. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Vengo bien con la velocidad de la charla? Súper. Gracias, Caro. Tenemos distintas opciones. Esto lo podemos hacer de manera interna o lo podemos hacer de manera terciarizada. ¿De qué va a depender? Como decimos siempre, depende de la empresa y de las decisiones que se quieran tomar con respecto a este tema. Si se hace internamente, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Vamos a tener que tener una persona dentro de la compañía que realice la liquidación, una computadora destinada a este fin, un sistema de gestión interno para poder realizar toda la liquidación de haberes. Económicamente tiene ventajas y desventajas. Y si lo hacemos de manera terciarizada, vamos a tener que contratar o un estudio contable o una consultora que nos realice la liquidación de sueldos, que nos proporcione mensualmente, digamos, la devolución de los recibos de haberes, y además vamos a tener que tener internamente una persona que esté en contacto directo con esta empresa terciarizada para pasarle toda esta información que hablábamos anteriormente de manera prolija mensualmente en determinado momento del mes para nuevamente cumplir con los plazos, digamos, de la liquidación en tiempo y forma. Va a depender de la estructura de la empresa, de la cantidad de personas que trabajan, si es conveniente tenerlo dentro o fuera de la compañía. No hay, digamos, como una forma bien o mal de realizar este proceso. Bueno, como decíamos, toda esta información que circula entre las distintas áreas y el área de liquidación de sueldos van a estar englobados en distintos conceptos. Por un lado, se llama novedades a toda la actualización, digamos, de datos que hay sobre un legajo o sobre una persona en este caso. O sea, si una persona de repente entra en licencia por matrimonio, es una novedad, es una información que nos va a proporcionar determinado dato para volcarlo en la liquidación. Lo mismo pasa con las altas, bajas y modificaciones de cualquier, digamos, información de los colaboradores de nuestra empresa. Entonces, digamos, esta información que circula dentro de la compañía y con el área de recursos, lo vamos a llamar novedades. Estas novedades, dentro de lo que es el recibo de sueldo, se va a ver reflejado en lo que vamos a llamar conceptos. Estos conceptos son los ítems de la liquidación, o sea, cuando ustedes agarran un recibo de sueldo, todos los que hayan trabajado en relación de dependencia y hayan tenido un recibo de sueldo en sus manos, van a ver que dentro del recibo de sueldo hay una descripción de distintos ítems que van a representar distintas cosas que contienen, digamos, a su recibo de sueldo. Por un lado va a estar el básico, las horas extras, el presentismo, bueno, todos estos ítems conforman la liquidación. La sumatoria de estos ítems van a tener deducciones, que son aportes de ley, que se van a, digamos, a descontar de la sumatoria de todos estos ítems de liquidación, que vamos a ver a continuación. Y después pueden generarse nuevos conceptos, como por ejemplo, nuestra empresa, vamos a suponer, quiere a partir del mes que viene dar además un plus por puntualidad a todos los colaboradores que lleguen a la empresa puntualmente. Y se propone una política con respecto a esto, se comunica a toda la gente y se genera un nuevo concepto dentro de la liquidación de haberes que va a contemplar puntualidad por determinado monto, ¿sí? Entonces, además de los conceptos de liquidación base, o sea, la empresa puede generar conceptos nuevos que quizás no están dentro de lo que es la normativa legal y demás, pero que los puede generar y reflejarlos en el recibo.
Haciendo, digamos, un resumen de cómo es todo este procesamiento de la liquidación, lo que vamos a ver es, primero, liquidación de sueldos recibe toda la información necesaria para la liquidación de las distintas áreas de la empresa, ¿sí? Que ya las vimos anteriormente. Las procesa, las controla y las aprueba. ¿Qué significa? Me pasan horas extras, me pasan licencias, me pasan días de enfermedad, me pasan información sobre nuevos beneficiarios de la guardería, me pasan información sobre descuentos que tengo que hacer sobre el comedor o tickets de almuerzo que nosotros le dimos y eso tiene que estar reflejado. Bueno, yo toda esa información que voy recabando de distintas áreas, la unifico, la proceso, la trabajo y la vuelco, digamos, dentro de lo que es la liquidación de haberes. Una vez que controlo que esté todo ok, que haya pasado, digamos, toda esa información al recibo, se hace la acreditación y pago bancario. Terminado esto, se hace el cierre del proceso a través de reflejar esta acreditación bancaria en un recibo de sueldo que luego se declara a las entidades pertinentes en lo que se llama un libro de remuneraciones o libro ley, en asientos contables que van a ir para el área contable de la compañía y además se realiza el pago de todas las retenciones que se realizaron del recibo de sueldo a los organismos correspondientes. ¿Qué significa esto? Le voy a pagar a FIP, le voy a pagar a la obra social, le voy a pagar a los sindicatos, ¿sí? Y a todo lo que retuve, digamos, de los recibos de sueldos, tengo que realizar los pagos correspondientes, las retenciones de impuesto a las ganancias, por ejemplo. Y como cierre, digamos, de todo el proceso, lo que se recomienda, o lo que por lo menos nosotros recomendamos de la cátedra, es que haya una instancia de atención de consultas para que todos los colaboradores que tengan alguna duda con respecto a cómo está conformado su recibo, tengan un espacio para poder agarrar y preguntar. Esto vamos a hacer un repaso así súper chiquito, que a mí esto que me parece que es un plus, es cómo está conformado un recibo de sueldo. Todos los que estamos acá y trabajamos en relación de dependencia, en algún momento tuvimos un recibo de sueldo a la mano y quizás no entendimos como en totalidad cómo está compuesto. Entonces, va a tener como dos partes importantes. Una parte que es la parte del sueldo bruto, que va a estar compuesto por un básico, que puede ser el básico de convenio, o si estoy fuera de convenio, un sueldo básico, y conceptos que integran esta remuneración bruta, como puede llegar a ser el concepto de la antigüedad, el presentismo, acuerdos y decretos remunerativos, la cuenta futuros aumentos, que tanto a veces se menciona, puntualidad y otros conceptos. Todo esto me va a sumar a mi sueldo bruto. Sobre este sueldo bruto yo voy a tener los descuentos legales pertinentes. Los obligatorios son 3, la jubilación, la obra social y la ley 19032. Los 3 suman el 17%. Y esto me los van a descontar siempre. Además de estos 3 descuentos, uno puede tener también aportes al sindicato, que dependiendo dentro de qué sindicato ampara, digamos, la empresa, va a variar el porcentaje de retención. Y si además, o sea, supero determinado monto neto que cobro, además voy a tener una variación, una retención de impuesto a las ganancias. Entonces, puede que además el convenio proponga conceptos no remunerativos que no van a tener retención ni descuentos de ley. Entonces, el sueldo bruto menos los aportes, más estos conceptos no remunerativos, me van a dar mi sueldo neto. ¿Qué significa esto? Voy a tener conceptos remunerativos menos los aportes, que son los descuentos de ley, más los conceptos no remunerativos, me dan el sueldo de bolsillo. Ahora, si yo quiero calcular además cuánto le va a costar a la empresa tener un empleado, tengo que sumar las contribuciones patronales, que son más allá de lo que queda reflejado en el recibo. La patronal tiene que pagar un montón de conceptos en concepto de contribución patronal, que es por encima de lo que además le paga al empleado. Y esto nos va a llevar al costo salarial de tener un empleado contratado en relación de dependencia, que hoy, dentro de lo que son las normativas legales de Argentina, se calcula que sumándole al neto, al sueldo bruto de una persona, es más o menos un 50% más que paga el empleador por tener, digamos, con toda la reglamentación vigente de Argentina. Si todo este proceso funciona impecable y está bien, digamos, reflejado y se hicieron los parámetros correspondientes para llegar, digamos, a la liquidación de manera prolija,
no vamos a tener errores, ni reclamos, ni nada. Ahora, si nosotros este proceso, esta área no la tenemos bien organizada, vamos a tener muchos costos y errores, que pueden ser económicos o no directamente económicos y tangibles. Si son económicos, puede que por un reclamo de una liquidación de sueldos tengamos pérdidas de activos corporativos, ¿sí? O sea, que tengamos que vender algún activo de la empresa para poder pagar algún juicio laboral, por ejemplo. Podemos llegar a tener inspecciones de distintos organismos que pueden llegar a ser no satisfactorias si lo que nosotros estamos reflejando en los recibos no está correctamente. Juicios laborales de empleados que se van o de empleados que están trabajando actualmente y nos reclaman por tener mal reflejado su contrato, digamos, laboral en el recibo de sueldos. Conflictos colectivos, huelgas, o sea que la gente, no sé, a todo un área no se le pagó correctamente las horas extras y nos pagan una huelga y nos paren la planta hasta que no corrijamos y subsanemos, digamos, el error. Y si no se organiza correctamente, puede haber duplicación de tareas y que hayan varias personas haciendo lo mismo. Los no económicos y no tangibles, o sea, hasta son todavía más contraproducentes porque lo que provocan es dificultad en el clima laboral, o sea, si la gente no cobra lo que corresponde, no entiende qué es lo que está cobrando, o todos los meses tiene errores en la liquidación, va a generar el clima laboral, va a estar todo el mundo disconforme, diciendo, ahora nos van a pagar el sueldo, nos van a pagar cualquier cosa, siempre lo mismo. Miren, y se empiezan a generar... Perdón, Sil, yo siempre cuento una experiencia, hace muchos años en la otra compañía, había un jefe de liquidación de sueldos que no hacía demasiado por evitar cometer errores, ¿no? Y todos los meses cuando pagábamos sueldos y venía la gente a firmar el recibo de haberes, él ya directamente se ponía con un anotador al lado a anotar todos los reclamos que le hacía la gente de los errores que había. Y todos los meses anotaba páginas y páginas de reclamos. A mí no me pagaron las horas extras, qué sé yo. Y no sabes lo que generaba, porque la gente interpreta por ahí que es la empresa que no quiere pagar, que es a propósito, que su jefe no le pasó las horas extras para cagarlo, perdón. Bueno, y la gente interpreta otras cosas y bueno, finalmente, por suerte, esta persona renunció y bueno, Y solamente estableciendo un control, que lo hemos hablado con vos, Silvana, ¿no? O sea, si tenés esta novedad y controlando que la novedad se haya procesado correctamente en la liquidación, pasamos de tener todos los meses tipo 3 hojas de reclamos a no tener ninguna. Es el ideal, sí. Porque los sistemas, bueno, a veces pueden procesar mal, pero generalmente es un tema que no controlaste si lo que cargaste, si la novedad que cargaste está reflejada o no en la liquidación, digamos, ¿no? Y Exacto. genera una interpretación por parte de la gente terriblemente negativa hacia la organización, hacia sus jefes, y la misma firma de recibos de sueldo, que en ese momento era papel, era muchísimo más demorada porque la gente, además ya la gente no confiaba, todo el mundo le decía revisa el recibo porque seguro que está mal. Entonces todo eso genera un círculo vicioso terriblemente negativo. Exacto. Bueno, y se ve también que empieza a bajar la productividad de la gente, la relación, o sea, del empleador y el trabajador empiezan a tener quejas constantes, empieza la gente a tener dificultades para disponer del dinero por el que está contratado, hay pérdida de confianza y cuando hacemos pérdida de confianza no es el área de liquidación de sueldos. Cuando hay pérdida de confianza porque la liquidación está mal hecha, cae todo recursos humanos. Es recursos humanos me está haciendo mal la liquidación de haberes. Entonces es súper importante ser prolijos en esta área para no generar todas estas dificultades. Terminado esto, vamos ahora a pasar al break room a trabajar, digamos, sobre lo que estuvimos viendo. La propuesta es, o sea, dentro del cuadrito donde dijimos que hay distinta interacción entre las diferentes áreas, pensar, o sea, 3 ejemplos de información que comparten estas áreas con el área de liquidación de sueldos. Eso sería el primer punto. Después compartir, si tenemos tiempo, algún error, como por ejemplo el que contó recién Caro, algo que a ustedes les haya hecho ruido del área de liquidación de sueldos y que haya generado algún costo para la empresa.
ya sea tangible o económico. Intangible o económico, no es necesario que sea algo económico. Y reflexionar sobre la importancia de esto y los efectos y causas que causa en las empresas. Así que, Dani, si nos mandás ahora al break, son 15 minutos. Bueno, como decíamos, vamos a ver ahora administración de personal, ¿sí? Que es otra de las áreas hard de recursos humanos. Lo que hace esta área, o sea, cuál es el objetivo de esta área, es asegurar que la empresa, ¿sí?, cuente con toda la información documental de todo el ciclo de vida de las personas que trabajan en la organización. O sea, desde que la persona ingresa a la empresa hasta que se va de la compañía, va a generar distintos documentos, ¿sí?, que lo que va a hacer el área de administración de personal es justamente administrar esos documentos y teniendo en cuenta, digamos, todos los requerimientos legales de esta información, los va a archivar y los va, digamos, a ir guardando para tener, digamos, la información de cada uno de los colaboradores de la empresa de forma prolija, ¿sí? Y que esto nos va a facilitar además a la empresa para la toma de decisiones, o sea, toda la información que esté dentro del legajo de cada una de las personas. ¿Cómo lo va a hacer? Dentro de un archivo que se llama legajo, ¿sí? Hay documentación en Argentina que sigue siendo de requerimiento legal físico y en papel y con la firma, digamos, a mano alzada de la persona, que se debe guardar por determinado tiempo y de determinada manera para poder cumplir, digamos, con el marco legal vigente. Este legajo que va a administrar el área de administración de personal va a estar compuesto con distinta información. Por un lado, van a estar las altas, las bajas, los cambios, que es un poco lo que hablábamos antes cuando hablábamos de liquidación de sueldos. Cuando una persona ingresa a la empresa, se le va a solicitar, digamos, determinada información. La que es obligatoria y de ley, o sea, en el territorio argentino, por ejemplo, es la clave única de identificación laboral, el CUIL. Si una persona no tiene CUIL dentro del territorio argentino, no puede trabajar en relación de dependencia. El DNI, ¿sí? El alta, dentro del alta también se le puede ya pedir la declaración jurada de datos personales, la declaración del domicilio donde vive. Se le puede pedir también dentro de lo que es el proceso de altas, bueno, la apertura de una cuenta bancaria para poder hacer la acreditación de haberes, el alta de la obra social, a dónde va a derivar sus aportes. Sí. Dentro de lo que son las bajas, va a tener que también estar guardado en el legajo, las bajas que puede llegar a ser de una persona porque se desvincula de la compañía, que puede ser una renuncia, cual va a tener un documento atrás que lo respalda, que es un telegrama de renuncia, un despido que va a tener atrás, o una carta documento notificando el despido, o un acuerdo de parte firmado ante escribanos, pero siempre va a haber alguna documental que lo respalde, digamos. Cambios. Puede ya ser, no sé, una persona ingresa siendo analista de recursos humanos, vamos a poner, y va pasando el tiempo y va promocionándose a otras posiciones donde tiene, digamos, mejoras que pueden ya ser desde lo salarial o cambios en cuanto a las novedades de sus beneficios. Y quizás nuestra empresa documenta, digamos, estos cambios con determinado formato o con determinado documento que firman las partes, diciendo, bueno, a partir de ahora vas a ocupar la posición tal, con tal remuneración y con tal beneficio, y se forma una carta oferta, se firma una carta oferta que también se incorpora dentro del legajo, ¿sí? Cambios. Lo que tiene que ver con políticas y procedimientos tiene que ver más ya con, por ejemplo, políticas internas, que puede ya ser, no sé, una política de vestimenta, una política de confidencialidad, normas internas, el código de ética, o sea, toda la documentación, procedimientos y políticas internas que la compañía dice o propone de que tengan que estar firmados de ambas partes, y esta firma de este documento va de nuevo a ser archivado dentro de lo que es el legajo. Ausencias y licencias. En el caso, por ejemplo, cuando uno tiene una licencia
la común, por enfermedad, o cuando ustedes tienen un día de licencia por examen, que le piden a la empresa, che, voy a tomar un día de examen, y después ustedes tienen que presentar el certificado correspondiente. Bueno, ese certificado que presenta el estudiante o que presenta la persona que se enfermó y demás, también luego tiene que estar archivado dentro del legajo, ¿sí? Las jornadas, o sea, si de repente una persona trabaja una determinada cantidad de horas y tiene una modificación en su jornada laboral, lo lógico sería que desde el área de administración de personal, por la modificación de la jornada, deje, digamos, asentado la modificación, digamos, de la jornada, o mismo puede llegar a ser que desde el área de administración de personal, cuando hablamos de jornada, se lleve indicadores de, por ejemplo, presentismo, ¿sí? Para saber, digamos, porcentualmente cuál es el nivel, digamos, de presentismo o de ausentismo que tenemos en nuestra compañía. O sea, cuántas personas se ausentan en el mes por enfermedad, cuántas personas se ausentan en el mes por licencias otras. ¿Cuántas personas, no sé, podemos llevar también un indicador de la puntualidad? ¿Cuántas personas, o sea, llegan en tiempo y forma a la empresa? ¿Sí? Toda esta información después que procesa el área de administración nos puede llegar a llevar a tomar alguna decisión con respecto a estos indicadores, cuando dan bien, cuando dan mal, cuál es el índice de rotación, cuántas altas y cuántas bajas tenemos mensualmente, cuáles son los motivos, o sea, saber cuántas personas me renunciaron en el último año, saber cuántas personas en el último año se desvincularon por despidos, cuántas personas se desvincularon por despidos dentro del periodo de prueba. Bueno, toda esta información, que son indicadores que surgen, digamos, de la información diaria y cotidiana, se analiza, se convierten en indicadores y después se lleva a la toma de decisiones para ver, digamos, dónde estamos teniendo el inconveniente de que tengamos estos indicadores con altos índices quizás de rotación o demás. Trámites que pueden llegar a ser, no sé, la gestión de una licencia por maternidad o la gestión de la documentación pertinente para presentar el prenatal, que son asignaciones familiares que paga la ANSES, ¿sí? O trámites que tienen que ver, digamos, con la administración de beneficios, ¿sí? Que se generan adentro de la compañía, ¿sí? O lo que pueden llegar a ser, o sea, la administración de beneficios como ser, no sé, la guardería, el comedor, ¿sí? La cobertura médica. Hay empresas que a determinados sectores o a determinadas posiciones les dan como beneficio la cobertura médica prepaga, ¿sí? Esto también se administra y se gestiona desde el área de administración de personal muchas veces, otras veces, bueno, generalmente desde el área de administración de personal. Bueno, toda esta información, o sea, que pueda llegar a tener alguna documentación que la respalde, la va a administrar el área de administración de personal y va a tener que estar contemplado dentro de los marcos legales, ¿sí? Hay documentación que es sí o sí obligatoria. El legajo personal va a tener como distintas etapas dentro de la vida laboral de las personas. Va a haber una antes, o sea, previo al ingreso, y si ustedes hacen un poco de memoria con la clase que tuvimos de selección de personal, sí, también la de inducción, que también lo tocamos el tema, al momento del ingreso las personas tienen, digamos, que presentar obligatoriamente determinada información. Esa información puede ser, primero, el alta de AFIP, ¿sí? Que es obligatoria y por ley, ¿sí? Dentro de lo que es la normativa legal vigente en Argentina. El QUIL, que sí o sí lo tiene que tener. El preocupacional, ¿sí? Que como ya vimos en otras clases, o sea, es un estudio médico que se hace a todos los que están en relación de dependencia laboral, es un estudio médico. Puede que también tengamos el informe de psicotécnico, si es que se le solicita, ¿sí? Y después toda la declaración jurada, digamos, de datos que tengan que ver con la persona, datos personales o datos que tengan que ver con quizás su grupo familiar, o datos que tengan que ver con su cuenta bancaria, o puede llegar a hacer modificaciones si están afiliados o no al sindicato, ¿sí? Toda esa información desde el momento del inicio la necesitamos para tenerla, digamos, contenida dentro del legajo.
Durante la vida laboral, todas las modificaciones que puedan llegar a haber, o sea, esta persona se casa, tiene hijos, cambia de obra social, pasa a estar fuera de convenio, tiene un cambio de posición, hubo un desarrollo, toda esa información de lo que va pasando durante la vida laboral de la persona puede generar algún documento y este documento se va a archivar en este legajo personal de la persona. Y por último, o sea, cuando la persona se termina, digamos, la relación laboral con la empresa, lo que se va a generar son distintos documentos. Como decíamos antes, si es una renuncia, quizás un telegrama de renuncia, si es un despido o una jubilación de repente, se van a generar otros documentos que van a respaldar, digamos, la finalización de la relación laboral. Pero además, la empresa, una vez que finaliza la relación laboral, tiene la obligación por ley de generar hasta por lo menos 3 certificados que son obligatorios. Uno que es el certificado de remuneraciones y servicios, otro que es el certificado de remuneraciones y otro que es el certificado de trabajo. Estos 3 certificados que contienen información de los empleados y que van a reflejar, digamos, todo lo percibido durante toda su relación laboral en documentos que se generan desde AFIP y desde ANSES, se les van a hacer entrega a los colaboradores una vez que finaliza la relación laboral, para que ellos tengan constancia de cuáles fueron sus aportes y contribuciones durante toda su vida laboral. Además, también desde el área de liquidación y en conjunto con el área de administración, se le va a hacer entrega del detalle, por ejemplo, de impuesto a las ganancias del año vigente en el que se realiza la desvinculación. Información que la persona después va a necesitar. Si se está jubilando, para presentar para el trámite de jubilación; si se está cambiando a otra empresa, va a necesitarlo para presentarlo en la otra empresa; y si no, simplemente para tener la información para el día de mañana, cuando llegue el momento de jubilarse, contar con toda la información necesaria. Hoy en día la realidad es que nosotros, gracias a la virtualidad y a que está todo, digamos, todo muy sistematizado a través de internet y demás, es mucho más fácil y la información está ya volcada, digamos, en un montón de sistemas de gestión. Hasta mismo AFIP y ANSES han mejorado muchísimo en los últimos años en toda la gestión de la información. Pero si pensamos en una persona que quizás ya viene trabajando hace 40 años, ¿sí? Puede que sus primeros años de aportes o sus primeras relaciones laborales todavía en ese momento se hayan gestionado de manera papel, o sea, no tan virtual. Entonces es muy importante que toda esta información del después de una relación laboral la persona la cuente para evitar luego conflictos o algún tipo de diferencia al momento de gestionar la jubilación, sobre todo para eso. ¿Cómo voy a hacer para que esta información que yo tengo que gestionarla, tenerla de la manera más prolija posible? Es agarrar y tener, digamos, como un sistema. Primero, voy a tener un legajo que lo voy a tener que tener para siempre, ¿sí? Hay distintos momentos de prescripción, digamos, de la información que contiene el legajo. Esta conservación de la documentación, lo voy a tener que tenerla guardada en la empresa, el legajo para siempre. Usted me dice, pero pará, si pasa un montón de gente en la empresa, ¿cómo hago? Bueno, las empresas en general tienen como distintos tipos de legajos. El legajo que lo tienen que guardar, digamos, como para siempre, lo pueden hacer en algún archivo donde envían digamos, la documentación de las personas que ya no trabajan más en la empresa. Entonces, la documentación del legajo se guarda para siempre. La documentación laboral prescribe a los 2 años, o sea, si la persona termina la relación laboral y dentro de los 2 años quiere hacer algún reclamo, no sé, por ejemplo, de alguna recategorización que no se le pagó como correspondía, horas extras que no se le pagaron, o algún reclamo que tenga que ver con su relación laboral, lo puede hacer dentro de los 2 años de finalizada la relación laboral. Entonces, la documentación que tengo laboral dentro del legajo, la tengo que tener por lo menos 2 años a disposición. Lo que tiene que ver con seguridad social, que son las licencias por asignaciones, todo lo que tenga que ver con asignaciones familiares y demás, todo lo que tenga que ver con aportes y contribuciones de seguridad social, tiene una prescripción, de 5 años. Y todo lo que tenga que ver con lo impositivo, que puede llegar a ser impuesto a las ganancias o algún impuesto que tribute, digamos, el empleado, tiene una prescripción de 10 años. Entonces, en el legajo personal voy a tener distinta documentación.
alguna que es obligatoria y otra que es optativa. Dentro de la que es obligatoria está todo lo que está contemplado dentro de la ley, los decretos y las resoluciones. Ejemplo, el CUIL, la declaración jurada de domicilio, cuando de repente, no sé, hay un convenio que dice que le tenés que entregar el material, digamos, de indumentaria a la persona, o a través, digamos, lo que puede llegar a ser decretos o resoluciones de higiene y seguridad que dicen que le tenés que hacer entrega de los zapatos de seguridad correspondientes, por ejemplo. Bueno, todo eso que puede llegar a estar regulado por alguna ley, un decreto o una resolución, lo ideal es dejarlo por escrito, que a la persona se le entregó, en qué fecha y en qué condiciones, para resguardarnos, digamos, y para cumplir con lo que la ley dispone. Y después hay otra documentación que es como más objetiva, que va a depender, digamos, de los usos y costumbres de la empresa. O sea, que ahí están las políticas, ¿sí? El código de ética, políticas internas de la compañía, que necesitemos que la gente, digamos, firme y esté dentro del legajo. Tips. Este legajo, para que lo podamos tener, digamos, en las mejores condiciones, a mano y disponible con toda la información de todos los colaboradores de nuestra empresa, la forma más práctica es realizando checklists. Entonces, por ejemplo, entra una persona nueva y yo tengo un checklist que dice que el primer día yo tengo que tener el DNI, el CUIL, la declaración jurada de domicilio, el alta en la cuenta bancaria, el saber en qué obra social vamos a derivar los aportes, saber si tiene grupo familiar, saber si va a obtener el beneficio de la guardería, toda la documentación pertinente a conformar este recibo, el preocupacional, el psicotécnico. Entonces yo voy a ir completando en un checklist que esté toda la información correspondiente. De igual manera, cuando es una baja. Cuando es una baja necesito tener la documentación respaldatoria de la finalización de la relación laboral, si se generaron los certificados correspondientes, si realicé el formulario de impuesto a las ganancias para entregarle a la persona en tiempo y forma, si realicé el recibo de la liquidación final. Yo, además, en mi checklist de baja, por ejemplo, pongo cuando se acredita, digamos, la liquidación final, porque cuando la persona renuncia, no necesariamente tiene que renunciar el último día hábil del mes, como para coincidir con la acreditación del resto de la nómina, sino que capaz que me renuncie un día 15, y yo dentro del marco legal sé que dentro de los 4 días hábiles que recibo la notificación de la desvinculación, o sea, por ejemplo, recibo el telegrama de renuncia, tengo 4 días hábiles para pagarle el sueldo. Entonces tengo que generar que ese telegrama que recibí, informárselo inmediatamente al área de liquidación de sueldos, para que procese la baja con toda la información pertinente y dentro de los 4 días hábiles poder hacerle la acreditación de la liquidación final correspondiente, ¿sí? Entonces también es súper importante el tema del marco legal dentro de lo que es el legajo y la información que maneja la administración de personal. Una metodología de archivo, o sea, ¿cómo lo voy a archivar? ¿Lo voy a hacer por orden alfabético? A cada persona la voy a identificar por su DNI, por un número de legajo. Bueno, tiene que haber como algún criterio para que si yo necesito el legajo de cualquier colaborador de la empresa, pueda ir a buscarlo donde estén archivados y lograr, digamos, identificarlo inmediatamente y no estar 3 días buscando a ver dónde metimos el legajo de fulanito de tal. Toda la información tiene que estar dentro del legajo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, sale una nueva disposición de higiene y seguridad, donde determinada área tuvo una capacitación que formalmente, para poder cumplir con, no sé, determinadas normas de calidad, se le hace firmar quienes fueron partícipes de la capacitación. Si desde el área de capacitación, por ejemplo, gestionan todo este documento y después se lo queda guardado capacitación, ¿sí? Las personas también dentro de las compañías como que rotan, están un tiempo, se van de la compañía. Si esa información queda guardada en una carpeta, andás a saber en dónde, y no pasa al área de administración de personal, muy posiblemente haya documentos de esas personas que participaron en esa capacitación que se pierda. Entonces, toda la documentación de todo lo que pasa en la vida laboral de las personas debería de estar guardado dentro del legajo, ¿sí? Bueno, hay un archivo que es activo y otro archivo que es pasivo. El activo va a ser de las personas que están trabajando activamente en este momento. Y el pasivo es de aquellas personas que se desvincularon, que vamos a tener los 2 años siguientes a la finalización de la relación laboral
a mano, o sea, dentro de quizás del mismo espacio donde tenemos los activos, y pasados los 2 años vamos a mandarlo ya sea a un archivo general o a algún lugar donde la empresa disponga que va a tener guardado todos esos legajos. Entonces, para que toda esta información esté prolija y esté al alcance, digamos, de cuando se necesita y demás, la clave es tener toda esta info, todo este documental bajo llave en algún lugar aislado, no es de acceso para todo el mundo y esta información es súper recontra confidencial, o sea, lo maneja solamente la persona de administración de personal. Ni siquiera es un lugar que debería de tener acceso toda el área de recursos humanos, sino que la persona encargada, digamos, de esta documentación. Porque tiene, digamos, datos personales y íntimos de cada uno de los colaboradores que trabajan en nuestra empresa. Entonces, el principio de confidencialidad es como supremo en toda esta área. Dicho esto, y llegué con el tiempo casi justo, creo que me pasé un minuto, vamos a ir al breakout room, ¿sí? Lo que vamos a trabajar es pensando, digamos, en estos 3 momentos de la vida laboral, ver qué documentación se genera al momento del ingreso del colaborador y qué áreas pueden llegar a estar participando o estar involucradas y por qué. Qué documentación se genera durante la vida laboral de un colaborador y quiénes facilitan esta información. Y qué documentación es obligatoria de entregar a un colaborador una vez que finaliza la relación laboral de la empresa. Dani, si nos mandás, son 15 minutos. Bueno, vamos a empezar con la última parte de la clase de hoy, que es compensaciones, ¿sí? Ya estuvimos pasando por el área de administración de personal y liquidación de sueldos con SIL y ahora vamos por compensaciones. Bien, el área de compensaciones es responsable de gestionar, ¿sí?, el conjunto de normas, políticas y procedimientos que va a adoptar una determinada organización para gestionar las retribuciones de sus integrantes. Estas retribuciones pueden ser monetarias y no monetarias, o sea que serían no monetarias en especies, que ahora lo vamos a profundizar en esto un poquito más. Bien. Los objetivos del área, ¿sí? A través de la contribución, lo que la empresa o la organización busca es atraer, retener y motivar a los miembros de la organización. Atraer sería a la gente que está en mercado, ¿sí?, la gente que trabaja en otras empresas o que está desempleada. Y retener sería a la gente que nosotros ya tenemos en nuestra nómina y a su vez motivarlo. Otro de los objetivos es gestionar el balance entre la equidad interna y la competitividad externa. Voy a profundizar un poco en lo que es la equidad interna, ¿sí? Vamos a partir, para entender esto, de un principio básico de la ley, que es a igual tarea, igual remuneración, ¿sí? Entonces, lo que nosotros pensamos desde compensaciones es a igual valor agregado a la organización, se le va a pagar en un mismo rango salarial. Después en la práctica se hacen diferenciaciones, pero ¿por qué? Por el desempeño de la persona que ocupa la silla, o sea, el puesto de trabajo, ¿sí? Y por otro lado, también hay que estar atentos a gestionar el balance de lo que es la competitividad externa, ¿sí? Que es cómo nos posicionamos nosotros como empresa en mercado con nuestros rangos salariales para ser atractivos, ¿sí? Y por otro lado, también otro de los objetivos del área, ¿sí?, es incentivar conductas de nuestros empleados, ¿sí?, que a nosotros nos favorezcan y que sean acordes a los objetivos de nuestra organización. Por ejemplo, se hace una evaluación de desempeño y a la gente que tuvo un desempeño superior se le da un bono económico para incentivar las conductas que estas personas tuvieron para ellos y para que los demás vean, digamos, ah, mira, si hacemos esto, nosotros vamos a ser exitosos en esta organización, ¿sí? Bien. Hay aspectos relevantes a tener en cuenta, a considerar dentro de las políticas de compensaciones, ¿sí?
Una es lo de la equidad interna que veníamos hablando, porque es importante, digamos, percibir como una equidad dentro de la organización, ¿sí? No que el otro hace la misma tarea y cobra el doble, o sea, no es bien, no está bien visto, no es justo, no genera, digamos, una confiabilidad por parte de los empleados en cómo ven a la organización, ¿sí? Después, por otro lado, lo de la competitividad externa para poder atraer, para retener, que no se nos vayan esos talentos, esas personas que nosotros consideramos valiosas, ¿sí? Y después está a tener en cuenta la retribución fija, variable, objetivos individuales, grupales, compensaciones directas e indirectas que los voy a desarrollar en un ratito, ¿sí? Bien. ¿Qué es la compensación total? ¿Sí? Es todo lo que se le va a pagar de manera directa o indirecta a una persona, a un colaborador, por prestar servicios a nuestra organización, ¿sí? Lo que sería la remuneración, que sería la compensación directa, es lo que se le paga económicamente a la persona, ¿sí? Es lo que vos ves en el recibo de sueldo, que dice que vos vas a ganar X cantidad de dinero por esta labor. Y por otro lado están los beneficios, que es la compensación indirecta, que es lo que se le paga en especies a la persona. Por ejemplo, serían las cosas que son por ahí más intangibles, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el gimnasio, una prepaga, ¿sí? Cosas que no lo vemos en dinero en nuestra cuenta bancaria a fin de mes, por ejemplo. Dentro de lo que es la remuneración, ¿sí? Hay una clasificación, ¿sí? Por un lado tenemos el encuadre legal y el otro la variabilidad. El encuadre legal serían todos los que son los puestos de convenio, ¿sí? Que nos centramos de los aumentos por una escala salarial, están las personas en una determinada categoría, una determinada cantidad de tiempo, digamos, es todo lo que está más encuadrado dentro de lo que sería un convenio colectivo de trabajo. Después están los puestos que son fuera de convenio, ¿sí? Que son puestos por ahí que están más alineados a los objetivos organizacionales, determinados, por ejemplo, no sé, el área de ventas, ¿sí? O gerentes o determinados analistas, que lo que se hace es un acuerdo entre el empleado y el empleador, ¿sí? Y de esa determinada forma se van como pactando los aumentos a través de las políticas que puedan tener dentro de la organización. Siempre estos puestos tienen que estar por arriba de la ley, ¿sí? Obviamente, no es que porque está fuera de convenio le podemos ofrecer cualquier cosa, por así decirlo, ¿sí? Después, por otro lado, la otra clasificación que tenemos es por sumas fijas o variables, que es cómo se va a componer la remuneración. Una suma fija es, por determinada labor le vamos a pagar a este puesto 60.000 pesos y le pagamos 60.000 pesos todos los meses hasta que sea un aumento, ¿sí? Ese sueldo obviamente no puede bajar. Después están las variables, que son, por ejemplo, están muy ligados a todo lo que es venta, ¿sí? Por ejemplo, para poner un ejemplo. Entonces, se le da una determinada suma variable a una persona por cumplir los objetivos. Y ahí también, desde nuestra política de compensaciones, lo que hacemos es incentivar determinados objetivos. Por ejemplo, se le puede dar una suma variable por un objetivo individual, ¿sí? O se le puede dar una determinada suma variable por un objetivo que se tiene que cumplir de manera grupal, ¿sí? Varía básicamente en lo que la empresa espera de esa política. Bien. Hasta acá, dudas, consultas, preguntas. ¿Va todo ok? En el chat no hay nada. Bien. Bueno. Otra parte que forma lo que es la compensación total son los beneficios, que es lo que cobramos en especies, ¿sí? Y desde la cátedra nosotros brindamos una clasificación para entender estos beneficios, ¿sí?
en las distintas organizaciones varían y se hace un análisis para poder ofrecer algo que sea acorde a lo que nuestros colaboradores esperan y realmente valoran, porque no se olviden que si bien nosotros no lo vemos en el recibo de sueldo como plata, para la empresa es un costo. Entonces es importante tener un buen análisis para poder ofrecer algo que realmente sea valorado y que genere atracción y retención de nuestros empleados, ¿sí? La primera de las clasificaciones que nosotros estamos viendo es asistencia social, ¿sí? Que es todo lo que está más vinculado con todo lo que es salud, ¿sí? La prepaga, la empresa puede optar por tener una prepaga para el grupo familiar, solo para el individuo, un determinado plan, un determinado proveedor, ¿sí? Pero siempre tiene que ser este beneficio por sobre la ley. Me pongo en un ejemplo. Es obligatorio que la empresa brinde una obra social. Pero la prepaga es optativa. La empresa puede decir, se la doy a determinado perfil no, y demás. Pero la obra social se la tiene que dar a todos, ¿sí? Otro ejemplo pueden ser los diferentes tipos de seguro de vida. Tenemos un seguro de vida que es básico por ley y después la empresa puede decir, ok, doy un adicional, puede dar campaña de vacunación, gimnasios y demás clasificaciones dentro de esto, ¿sí? Otra clasificación es la recreación, ¿sí? Que son, por ejemplo, días de vacaciones adicionales, día de cumpleaños libre, flexibilidad los viernes y demás. Después, otra clasificación es desarrollo profesional. Se le pueden brindar diferentes becas, descuentos en universidades, pero, por ejemplo, lo pongo un ejemplo. Se le puede dar una beca para que la persona estudie, no sé, cocina. Y si la verdad es que no está alineado al core del negocio, no, o sea, cuando uno hace el análisis dice, no, bueno, ok, no vamos a ir por acá porque realmente no nos va a generar un beneficio a nosotros, tampoco por ahí es valorado por las personas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si es una empresa que... ¿Ibas a decir algo, Caro? Pero estás muteada, te veo moviendo los labios nada más. Además, hasta puedes tener problemas legales porque te lo pueden decir que en realidad es una remuneración encubierta, no estás pagando aportes, contribuciones, y el trabajador en el futuro te lo puede reclamar, digamos, ¿no? Sí, porque lo toman como un derecho adquirido. Claro, no tiene nada que ver. Una cosa es que vos lo entrenes para algo que necesita para hacer tu función, y otra cosa es que la persona trabaja en recursos humanos y le paga un curso de cocina. Entonces, no solo no voy a tener el beneficio del retorno de la inversión que vos hablabas, sino además aumentás un riesgo desde el punto de vista legal laboral. Sí, después el día de mañana podemos tener un litigio legal por no haber analizado bien los beneficios que brindamos. O sea que hay que analizarlos desde el lado legal y también desde el lado de costos, como veníamos hablando un poquito. Después, el último de esta clasificación es la gestión organizacional, que son los diferentes eventos corporativos. Por ejemplo, me acuerdo cuando vimos la clase de comunicación que la dio Martina, analizamos diferentes tipos de eventos, cómo plantearlos y demás. Por ejemplo, hacer un evento que sea representativo para la organización, fiesta de fin de año, comedor en planta, ¿sí? Esto es un poco la clasificación. Y acá les muestro otros tipos de beneficios de salario emocional para que los puedan ver, para que los puedan tener en cuenta. Bien. Es clave hacer una propuesta compensatoria pensada para la posición que vamos a traer, ¿sí? Porque esta posición la vamos a traer de mercado y tenemos que tener en cuenta que a diferentes perfiles les interesan diferentes cosas y por eso tenemos que pensar una propuesta de beneficios diferente para cada posición, para poder atraer y retener a los mejores talentos. Bien. Hay diferentes herramientas para instrumentar y gestionar
lo que es la equidad interna y la competitividad externa. Esto no es que es a percepción, a mí me parece que les va a gustar X cosa. Todo esto tiene que estar basado en datos, basado en un análisis. ¿Cómo hacemos este análisis? Nos basamos en una evaluación del puesto, ¿sí? Lo que hacemos es darle cierta ponderación, cierta cantidad de puntos a cada puesto basados en cómo se relaciona la función de este puesto con los objetivos organizacionales, ¿sí? Obviamente esto tiene que estar basado 100% en la descripción de puesto, ¿sí? En la silla, no en la persona que ocupa el puesto, sino en las funciones reales, en los objetivos que tiene ese puesto, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos toda esta medición interna y podemos entender bien qué hace cada posición y cuál es el valor que le aporta a nuestra organización, lo comparamos a través de encuestas salariales, ¿sí? Que hay diferentes tipos de encuestas salariales, ¿sí? Puede ser que contratemos una consultora para que lo haga, ¿sí? O lo puede hacer una persona internamente desde el área de compensaciones, o mismo se puede hacer dentro de compartir información con determinadas empresas. Claro, o sea, el sistema, perdón, ¿no? El sistema Sí. de evaluación de puestos más simple que hay es poner un comité de evaluación de puestos, es decir, por la contribución que hace al negocio este puesto. ¿Quién debería ser el que menos gana y el que más gana? No pensando en la persona, sino pensando en la contribución que hace al negocio por el tipo de competencias que se requieren para el puesto, por lo que agrega de valor, ¿no? Y así, bueno, ¿y quién es el segundo que debería ganar? Y ese es un sistema de ranking, es el sistema más simple que puede haber. Y después hay sistemas mucho más complejos, digamos, incluso tabulados y muy probados, porque cuando uno va a definir, que ahora vas a hablar vos, ¿no? En el mercado, no siempre vamos a encontrar en el mercado todas las posiciones que necesitamos. Por eso es importante hacer esta evaluación interna, porque no siempre vamos a poder encontrar en el mercado un espejo para medir todas las posiciones que nosotros tenemos. Sí, exactamente. No, igual súper bueno el aporte, porque sí, nosotros tenemos que segmentar a dónde vamos a mirar y a orientar para poder traer una información correcta de mercado, ¿sí? O sea, es clave saber, bueno, a qué tipo de empresa estamos buscando, no sé, una empresa de la industria alimenticia. Ok, ¿dónde está situada esta empresa? Para poder tener, digamos, información geográficamente que nos sea también rica, porque no se paga lo mismo acá que en Mendoza, por ejemplo. Entonces es súper importante tener esto en claro y poder tener una buena evaluación también de los puestos para poder categorizarlos después y poder mirar con la mayor exactitud posible, porque no hace lo mismo una persona en, no sé, en el área de sistemas, acá en una determinada empresa que lo que hace en la otra. Entonces es súper importante poder tener eso en cuenta para poder tener la información correcta. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Alguien quiere aportar algo? Si no, pasamos al breakout room. Dale, vamos. Bien, bueno. Lo que vamos a plantear en el breakout room es el análisis de dos perfiles correspondientes, con cada uno con una propuesta salarial de compensación total diferente. Vamos a analizarlos juntos y volvemos. Buenísimo. Bueno, estamos súper con el tiempo, estoy súper contenta. ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Sí, ¿qué equipo? El equipo Hard. Era un temita cuando son muchos temas en la clase. El equipo Hard cumplió con los plazos. Vamos a ir entonces con la actividad, ¿sí? Se las leo.
Yo no sé si hay alguna duda, alguna pregunta de alguno de los temas que dimos, porque fue mucha información y quizás quedó algún temita colgado. Yo, si bien cumplí con el tiempo, en ningún momento pregunté si hay dudas o nada, porque siempre puede que genere alguna pregunta y nos quedamos 10 minutos más. Pero si alguno tuviese una duda, es el momento, y si no, arranco con la actividad. En el chat al menos no hay, Sile. Súper. Bueno, entonces, la actividad de la clase de compensaciones y beneficios, administración de personal y liquidación de sueldos es la siguiente. Vamos a dar 2 casos, ¿sí?, que ustedes van a tener que analizar. En el primer caso, ingresa un nuevo colaborador a la empresa y lo que vamos a tener que describir, digamos, en la presentación del trabajo es qué documentación genera y qué acción e interacción realiza con cada una de las áreas. Y tenemos 3 momentos. Previo al ingreso, qué documentación se genera o qué interacción se realiza en el área de compensaciones y beneficios. Al momento del ingreso, administración de personal también genera documentación obligatoria que necesita tener desde el colaborador. ¿Cuál es esta documentación? Y desde el área de liquidación, ¿qué información recibe de este nuevo ingreso de las áreas de compensaciones y beneficios y de administración de personal? ¿Sí? Todo esto lo fuimos viendo a lo largo, digamos, de las 3 presentaciones. Y en el caso 2, es una persona que se promociona, una promoción, que se realiza de un vendedor senior a gerente de ventas, lo que claramente implica un incremento de salario. Y acá lo que tenemos que definir es qué acciones se deben realizar desde el área de compensaciones y beneficios, desde administración de personal, qué documentación, digamos, se requiere, y cuál es la información que le llega al área de liquidación de sueldos de acuerdo, digamos, a esta promoción. ¿Dudas? Bueno, como siempre tienen tiempo hasta el lunes a las 00 horas, del lunes para el martes, para hacer la entrega, y les vamos a estar mandando la devolución.